Gracias, Señor, porque yo he sabido que tú puedes y puedes hacer grandes cosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Saben que en el mar hay grandes cosas que el hombre no ha podido descubrir? Sí, el mar, los océanos, tiene grandes cosas en las profundidades. El hombre no ha llegado a descubrir lo que hay en los océanos y lo que hay en los mares. El hombre, por tanta tecnología que tenga, y que puede penetrar hasta 3, 4, 5, 6 mil metros de profundidad en los océanos, hasta ahora sí sabe algunas cosas. Pero en el mar hay grandes secretos. La Biblia habla de grandes secretos como, por ejemplo, habla de un famoso Leviatán. ¿Quién sabe de eso? ¿Dónde lo han visto? Sí, han visto monstruos marinos por ahí en alguna parte, en 2, 3, 4 lugares. Bueno, hay un lugar en el planeta Tierra que hablan de que existe el mar del diablo, algo así increíble. Pero el hombre, los grandes expertos, los grandes científicos, no han logrado descubrir. Han descubierto algunos peces, algunas cosas raras por ahí. Sí han descubierto que por ejemplo en las grandes profundidades existe por ejemplo, barco que se hundió hace tantos años. Sí, han descubierto algunos barcos y van a seguir descubriendo. Pero nada más eso. Las grandes profundidades no las conocen porque ni siquiera la luz puede penetrar hasta esa profundidad. No existe robot en este momento que pueda penetrar, que pueda hundirse hasta la profundidad más alta allá en los océanos. ¡Ay, Dios! ¿Qué esconden los océanos? ¿Cómo es que se forman, por ejemplo, los famosos tsunamis o los famosos maremotos? Los científicos me hablan cómo es que se forma y es un movimiento en las profundidades del mar y que las placas y que hacen que éstas puedan vibrar y de ahí se produce el famoso tsunami. Sí, algunas cosas las han descubierto. Pero, ¿cómo es que el mar produce olas pequeñas, medianas y a gran altura? El hombre no sabe cómo es que se forma esto. Hay algunas explicaciones, desde luego, pero no son unas explicaciones que puedan comprobar sobre el por qué el mar produce todas estas cosas. En el mar encontramos, por ejemplo, que el agua es salada. Increíble, pero cierto. Sí, el agua del mar es salada, de los océanos es salada, pero el hombre no la puede utilizar. ¿Qué tecnología puede hacer que se pueda beber el agua de mar? Algunos han logrado con la tecnología poder utilizar agua de mar y beberla, pero no en grandes cantidades. Increíble. Pero el mar esconde grandes secretos. ¿Qué será lo que hay en el fondo del mar? ¿Qué monstruos habrán allá en la profundidad del mar? El hombre como tal no puede entrar a profundidades a puro pulmón. A puro pulmón no puede penetrar a grandes profundidades porque el hacerlo se muere allá en el fondo y logra salir pero muerto. Otros logran entrar con aparatos, con oxígeno, pero no a una profundidad muy profunda, ¿no? No puede. ¿Qué es lo que esconde el fondo del mar? La Biblia da grandes respuestas. La Biblia da grandes soluciones. Por ejemplo, la Biblia habla que Dios creó el mar. La Biblia habla que Dios creó los océanos. Y no solo eso que los creó, sino que tiene límites. Increíble, pero cierto. Eso se lo dijo a Job. En la plática que Dios tuvo con Job, Dios le hacía grandes preguntas que Job no tenía respuestas. Eso pasa hoy en día. Dios nos hace grandes preguntas y nosotros, si digo nosotros, incluyendo científicos y todo, no tienen respuestas para Dios. Sí, no tienen respuestas para Dios. ¿Cómo es que el aire, por ejemplo, cómo es que se forma el aire? ¿Cómo es que se forman dentro de los océanos? ¿Cómo es que se forman volcanes? ¿Cómo es que se forma lava allá en las profundidades? O sea, conocemos que existe lava en los volcanes que nosotros vemos a nivel de la Tierra, pero que también existen allá en las profundidades. ¿Cómo es que existen grandes montañas en las profundidades? ¿Cómo? ¡Qué increíble! Pero el hombre se da cuenta que
muchas veces no sabe nada, que Dios tiene las grandes respuestas. Si Dios nos hiciera preguntas en este instante para que le demos respuesta a lo que Él creó, sacamos 0. Dios no nos hace preguntas porque Él ya sabe que le vamos a sacar 0 en el examen. No te atrevas a darle respuestas a Dios cuando realmente desconocemos los grandes secretos de la vida. Los océanos, los mares, es cierto, enorme cantidad. Y los científicos dicen que existe más agua que tierra. Increíble, pero cierto, lo saben. Nosotros mismos somos más agua. Sí, increíble. Pero Dios tiene una respuesta para esas preguntas que tú tienes. Dios, ¿qué hay en las profundidades del mar? Y Dios te va a dar una respuesta. Te va a llevar a la Biblia. Por eso la Biblia es el libro más vendido, el libro más leído, pero también es el libro que más persiguen, que más destruyen. Pero entre más lo destruyen, entre más le impidan circular, la Biblia circula. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí están las grandes respuestas a las grandes preguntas de Dios. No creas que el hombre ha descubierto las grandes profundidades y todo lo que hay en las profundidades de los océanos. No, el hombre no ha descubierto mucho. Le falta mucho, pero mucho trabajo para poder descubrir qué es lo que hay allá en las profundidades. Nos han enseñado mucho en las escuelas, en los colegios, los que estudian esa carrera para poder entrar a las profundidades del mar. Bueno, hay grandes secretos. Se habla, por ejemplo, del Triángulo de las Bermudas, aquí en América. Pero también hay grandes secretos en Europa, grandes secretos en Asia, en Australia también grandes secretos en el mar. ¿Qué habrá en las profundidades del mar que nosotros desconocemos? Pero lo que más me hace preguntar es, ¿qué más puede hacer Dios que yo no lo conozco? ¿Qué más puede hacer Dios en mi vida o en la vida de mi familia y que yo desconozco? Si yo desconozco lo que hay en las grandes profundidades del mar, imagínese conocer a Dios perfectamente. Hazte amigo de Dios. Muchos solo conocen, muchos solo han oído hablar de Dios, de Jesús, pero no le conocen personalmente. Yo te invito para que sigas a Jesús, le conozca, hazte amigo de Él. Y Él te dará grandes respuestas a las grandes preguntas que tú tienes. Dobla rodillas, ora, y Él hará mucho, mucho por ti. ¡Que Dios te bendiga!